Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy hablaré del tema La verdad os hará libres, basado en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 31 al 47. Te ruego que antes de empezar me acompañes en la oración pidiéndole a Dios su bendición. Bendito es tu santo nombre, Dios. Gracias por tu Hijo amado Jesús, quien nos ha hecho libres del pecado y nos ha dado ahora libertad en tu justicia. Bendito eres en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu nos enseñe tu palabra y que esta palabra dé fruto, que dé gloria a tu nombre y bendición a los que nos rodean. En el nombre de nuestro Señor Jesús te rogamos esto y te damos muchas gracias. Amén. Juan nos dice en el capítulo 8 de su Evangelio que nuestro Señor Jesucristo está en Jerusalén. Está todavía en el templo, en el último día de la gran fiesta de los tabernáculos. Y el Señor Jesucristo le dice a los judíos que le escuchan que si no creen en Él como su Salvador y Señor, en sus pecados morirán. Juan nos dice que muchos creen en Jesús, pero esto de muchos no se refleja en el momento en que Pilatos pregunta al pueblo a quién soltaría en el día de la fiesta, si a Barrabás o a Jesús. Y la gente proclama Barrabás. ¿Y qué hago con el Cristo?, dice Pilatos, y la gente grita, crucifícale. Estos que vieron a Jesús haciendo milagros, que escucharon a Jesús, quien hablaba con plena autoridad, la autoridad de Dios, que nunca antes un hombre había hablado de esta manera, las palabras de Dios, y sin embargo le dieron la espalda. Así que vamos a ver cómo el Señor Jesús invita a la gente a que crean en Él como su Salvador y Señor, para que de esta manera tenga libertad del pecado. Pero además de esto, Jesús se enfrasca en una discusión en la que los judíos se sentían orgullosos de su linaje porque eran descendientes de Abraham, con quien Dios hizo el pacto de bendición a todas las naciones a través de su linaje. Jesús les dice que no es suficiente ser hijos de Abraham, que tenían que creer en Dios y obedecerle, como a ti y a mí el Señor Jesús también nos los dice. No es suficiente que tú digas que crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, sino que tienes que vivir bajo su soberanía, bajo su reinado, bajo su autoridad, haciendo lo que Dios ya te ha dicho en la Biblia. Así que vamos a leer esta sección y por favor, te ruego, abras tu corazón para que Dios te enseñe, así como también a mí. Leamos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Jesús se dirige a aquellos que habían dicho que creían en Él, habían levantado la mano diciendo, yo profeso creer en ti. ¿Qué les dice Jesús? Leamos entonces la palabra de Dios. En Juan 8:31, Jesús dice lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si permanecen obedeciendo, no tan solamente creyendo, obedeciendo mis palabras, entonces verdaderamente son mis discípulos. Y por ello, gracias a Dios, tenemos los otros evangelios para encontrar qué palabras dijo Jesús. Vamos ahora a Mateo capítulo 7, donde termina el Sermón del Monte. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde de la ley desaparecería, y que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, al final de su sermón, Él dice que todo aquel que cree en Él
tiene que obedecerle a sus mandamientos o sus palabras. Leamos cómo lo dice en el capítulo 7, versos 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, las que él dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, y las pone en práctica, las oye y las pone en práctica, ¿cuáles? Aquellas que dice que si alguien te obliga a caminar 1 milla, 1 kilómetro, tú ve con él 2. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, tú da la otra. Si alguien te pide, no le niegues. Si tú estás con el error de pensar en tu corazón mal, juzgando a alguien, debes de saber que nosotros no estamos para juzgar. Por eso Jesús dice, quita la viga que tienes en tu ojo para que veas bien y luego ayuda a tu hermano. Entonces Jesús enseña que la gracia y misericordia deben de estar por encima de una justicia reacia. Entonces Jesús dice lo siguiente: será semejante la persona que oye y que hace las palabras de Jesús, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. En este caso, su casa es su vida sobre la roca, y la roca es Jesucristo mismo. Sigamos leyendo. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, aquella vida. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, Jesucristo. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa, su vida, sobre la arena, sobre otro fundamento, el cual no permanece, otro fundamento que no es Jesús y sus mandamientos. ¿Qué sucede? Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, aquella vida, y cayó. Y grande, grande fue su destrucción, su ruina. Entonces Jesús dice a los que lo están escuchando, ustedes tienen que poner en práctica mis palabras, no solamente crean. Vamos a seguir la lectura. Y conoceréis entonces, si ustedes creen en mí y obedecen a mis mandamientos, entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Pilato le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad? Porque Jesús dijo que él había venido para dar testimonio de la verdad. Y la verdad es Dios mismo. Vamos a ver cómo lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino para Dios y la verdad y la vida. Jesús mismo es la verdad. Jesús mismo es el camino hacia Dios y la vida. Él es quien nos da la vida. Y dice en la santa palabra de Dios que Él es quien en su providencia, en su poder, nos sostiene con vida a todos. Nadie viene al Padre sino por mí. Sigamos leyendo. Ellos le contestaron. Jesús está diciendo, si ustedes creen en mí, si obedecen a mi palabra, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Libres de la esclavitud del pecado. Y ahora serán ustedes súbditos de la justicia de Dios. Es lo que les está diciendo. Pablo, en la epístola a los Romanos, dice así, que ahora en Jesús hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y que ahora somos nosotros esclavos de la justicia de Dios. Pero estos hombres que habían creído en Jesús responden de esta manera: somos descendientes de Abraham
y nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie es una contradicción, porque el pueblo hebreo, una vez que habían descendido a Egipto, estuvieron esclavos 400 años. Posteriormente, al fin del reino de David y del reino dividido, fueron llevados deportados 70 años a Babilonia. Y posteriormente estuvieron bajo el poderío de los griegos y en ese momento de los romanos. Entonces, esto que dicen de que nunca hemos sido esclavos de nadie es una falacia. Porque sí habían sido y eran en ese momento esclavos. Si bien con algunas libertades, pero no podían tener su vida completamente libres. Y Jesús va más allá. Jesús no está hablando de una libertad política, una libertad física, una libertad social, una libertad económica, sino una libertad real en el alma de la persona. Y ellos dicen, ¿cómo dices tú seréis libres? No podían entender que eran atados, esclavos al pecado. Y estando esclavos al pecado, lo único que pueden hacer es lo que el amo les ordena, que es pecado. Sigo leyendo. Jesús le respondió, en verdad, cuando el Señor Jesucristo usa esta frase semítica por excelencia, quiere decir, pongan atención, esto que yo les voy a decir es muy importante. Es lo que significa cuando dice, en verdad. Además de que es muy importante, es muy cierta. Y que es, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y todos hemos cometido pecado. Aunque sea unos cuantos. Pero con esos cuantos ya somos esclavos del pecado. Y siendo esclavos del pecado, vamos a hacer lo que nuestro amo nos ordene. Pecado. Y es lo que les dice a estos hombres. Ustedes son esclavos del pecado. Y yo les doy libertad absoluta. Sigo leyendo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Cuando Dios, Jesús, nos hace hijos de Dios, permaneceremos en Dios por toda la eternidad. Sigo leyendo. Así que si el Hijo Jesucristo os hace libres, seréis realmente libres. Libres del pecado para estar nosotros bajo la bendición, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. Sigo leyendo. Sé que sois descendientes de Abraham. Eso era obvio y Jesús así lo reconoce. Y dice, sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. La palabra que yo os he dado, es espiritual y es vida. Sin embargo, esta palabra no entra en ustedes. Y Jesús va a decir, ¿por qué razón? Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Ahí está la situación. Estos hombres religiosos no tenían a Dios como Padre, sino al diablo mismo. Jesús los confronta de una manera rotunda y dura para que se den cuenta que al ser ellos esclavos del pecado, el pecado los tenía amarrados, esclavizados para seguir haciendo lo malo, y esto obra de Satanás, del diablo. Sigo leyendo. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Sigo leyendo. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Las obras de Abraham básicamente
se puede referir a una, a la fe, confianza y obediencia a Dios. Cuando Dios le dio orden a Abraham de que presentara a su hijo Isaac en sacrificio de holocausto para Dios, Abraham de inmediato obedeció. Dice la palabra de Dios que al otro día, muy de mañana, salió con su hijo. Y llegando al lugar que Dios había establecido, él puso a su hijo Isaac sobre la leña y extendió la mano para descargar el golpe mortal. Dios lo probó. De ninguna manera Dios quería un sacrificio humano. Dios proveyó un cordero en su lugar. Y Dios le dijo: por cuanto no me has rehusado a tu único hijo, yo te bendeciré. Así que Abraham fue un hombre obediente a Dios y en fe en Dios, porque dice la Santa Escritura que Abraham estaba seguro de que Dios es todopoderoso para levantar a Isaac de entre los muertos, que lo resucitaría. Así, bueno, pues hay una mezcla de fe y obediencia. Y esto es lo que los hijos de Abraham deberían de tener: fe y obediencia. Jesús dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. La fe y la obediencia. Sigo leyendo. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham, esto de ser desobediente a Dios, esto de no creer en Dios. Ustedes sí son desobedientes y además son incrédulos a la voz de Dios. Sigo leyendo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nuevamente Jesús vuelve a decir que hacen las obras del diablo y lo dice de esta manera. Leamos. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Desde la fundación del mundo, Dios había planeado enviar a su Hijo Jesucristo para que Él muriese en la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados, sabiendo que la humanidad pecaría. Sin embargo, hay personas que no creerían en Jesús. Y lamentablemente, estos hombres que vieron a Jesús, que escucharon sus palabras, que vieron sus milagros, se negaron a creer en Jesús. Y Él nos va a decir, les va a decir a ellos, ¿por qué es que no creen? Leamos la Escritura. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Y Jesús les dice: porque no podéis oír mi palabra. No pueden oír la palabra de Jesús, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y estos hombres no han sido renacidos por Dios y no pueden recibir la palabra de Dios. Sin embargo, ellos no son absueltos de su pecado. Son moralmente, son personas que deben de responder ante Dios por sus pecados. Tienen responsabilidad moral y esa responsabilidad Dios no la puede hacer a un lado. Sigo leyendo. Entonces, no podéis, pues, escuchar mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Los deseos de vuestro padre son pecaminosos. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, en Dios mismo, porque no hay verdad en Él. Dios no está en Satanás. Sigo leyendo. Cuando habla
mentira habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La mentira es lo contrario de la verdad. Y si la verdad es Dios, lo contrario de Dios es precisamente la ausencia de Dios. Y es lo que hay en Satanás. Sigo leyendo. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Nadie podía decir algo. Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y termino leyendo. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Esta palabra final nos está diciendo nuevamente que el Señor Dios ha escogido algunas personas de entre la humanidad. Y a estas personas Dios se les ha revelado. Dios los hace nacer espiritualmente y pueden escuchar la voz de Dios y pueden accionar hacia Dios. Los demás no. Pero todas estas personas son responsables moralmente ante Dios por su pecado. ¿Por qué Dios ha hecho esto así? Porque Él le ha placido mostrar su gracia a algunos. Y de esta manera, el nombre de Dios es glorificado. Quiera Dios que tú que me estás escuchando, inclines tu corazón ante Dios, temeroso, y decir, Dios, yo quiero estar en ti. Si tú no tienes la seguridad de que eres hijo de Dios, es el momento de orar a Dios y pedirle perdón, gracia y misericordia hacia ti. De esta manera, Dios abrirá tu corazón, te da uno nuevo y vendrás a confiar y creer en Jesús como tu Salvador. No dejes pasar la oportunidad. Dios te llama. Si tú eres cristiano, comparte este evangelio, la palabra de Dios, a todos aquellos que están a tu alrededor, para que de esta manera escuchen y de esos algunos vendrán a la vida eterna. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos por tu gracia y misericordia para con nosotros. Nos elegiste por el puro afecto de tu corazón. Ahora te decimos, queremos vivir para ti. El día a día, ayúdanos en cada momento, en cada pensamiento, en cada acción, en cada palabra, para la gloria de tu nombre. En Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te recordamos los martes, 6 de la tarde, tenemos una reunión de oración. Acompáñanos en Facebook Live. 6 de la tarde. Gracias. También estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Telegram y en WhatsApp. Todos los martes, jueves y sábado, 7 de la noche, puedes ver nuestros videos de estreno. No puedes verlos en otro momento. ¿Tienes algunos atrasados? Por favor, velos, compártelos, pon tu like. Muy importante, suscríbete. Muchas gracias. Dios te bendiga.